Las lamentaciones de Jeremías tienen mucho que ver con lo que estamos escuchando en este domingo, en que Jesús reconforta a sus discípulos antes de su pasión, muerte y resurrección. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Así como Cristo vive, incluso en las mayores pruebas de nuestro caminar cristiano, estamos llamados a conservar la esperanza en Cristo. El gozo y la alegría del Señor resucitado vienen después del sufrimiento, de la cruz, del lamento y la tristeza para sus discípulos, que aunque piensan que todo está perdido, sin embargo, nada nos puede separar del amor de Dios. Así que hablemos, en base al libro de Lamentaciones, primero del sufrimiento. Hablar del sufrimiento en este tiempo de posmodernidad parece algo fuera de moda. En una época en que los predicadores populares destacan la alegría y la prosperidad y los psicólogos hacen hincapié en una vida libre de culpa y los políticos atraen la atención con frases pegadizas, sin embargo, leer y estudiar poemas de lamento como estos tienen mucho que ofrecer, porque nos colocan en la realidad de lo que significa el aplastante peso del pecado y la culpa del ser humano frente a Dios. Lamentaciones de Jeremías nos muestra las consecuencias de ignorar la confesión y el arrepentimiento diario de nuestros pecados, pero también proclama el eterno amor del Señor que no nos abandona. Es cierto, la vida humana a causa del pecado y la muerte que entró en el mundo por la caída de Adán y Eva es una vida de sufrimiento y lamento. Y hay situaciones en que el lamento y la tristeza llegan a ser muy grandes. Es de este tipo de lamento que habla las lamentaciones de Jeremías. Jerusalén, la capital de Israel, vivió uno de sus peores momentos de la historia, en el año 587 a.C., cuando las tropas del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, sitió la ciudad por espacio de un año. La ciudad cayó en agosto del 586 y llegó a un trágico final. Por ejemplo, el templo de Dios fue incendiado y destruido, también las murallas de la ciudad, las casas de los nobles. Hubo matanza de mujeres y niños en las calles. Hubo horror, muerte y desolación como nunca antes se había visto. Y Jeremías, que estaba ahí, el profeta de Dios, que presenció todo esto con sus propios ojos, compuso estas lamentaciones como recuerdo para memoria del pueblo de Israel. Son 5 las lamentaciones de Jeremías, una por cada capítulo. Repaso brevemente. En el primer capítulo, el primer lamento, Jerusalén es personificada como una viuda humillada y abandonada. Los afectados y sufrientes confiesan repetidamente que el Señor justamente permitió que los babilonios destruyeran la ciudad de Jerusalén. Por ejemplo, en Proverbios, en Lamentaciones 1:8 dice: gravemente ha pecado Jerusalén. Jehová ordenó contra Jacob que sus vecinos fueran sus enemigos. Pero Jehová es justo, pues yo me había rebelado contra su palabra. En el segundo lamento, en el capítulo 2, Jeremías nos cuenta que Dios en su justa ira ni siquiera salvó a su templo. Dice: no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor, no perdonó. El Señor se volvió enemigo y destruyó a Israel, y destruyó el lugar donde se congregaban. El Señor desechó su altar y menospreció su santuario. Jehová ha cumplido su palabra, destruyó y no perdonó.
hizo que el enemigo se alegrara sobre ti y exaltó el poder de tus adversarios. Lamentaciones 2, versículos 1, 5, 6, 7 y 17. Si vamos al capítulo 4 de Lamentaciones, hay un tono similar. Lamentaciones 4:13. Fue por causa de los pecados de sus falsos profetas y las maldades de sus sacerdotes que derramaron en medio de ella la ciudad, ¿no?, la sangre de los justos. Por su parte, en el quinto lamento, Jeremías ora a Dios y confiesa que el castigo vino a causa del pecado y la incredulidad de los padres, falta de fe en Dios que sus hijos imitaron. Lamentaciones 5, 6, 7 y 16 y 21 dice: al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, pero nosotros llevamos su castigo. Ay de nosotros porque hemos pecado. Haznos volver a ti, Jehová, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Pero el tono de Lamentaciones no es solo de tristeza, sino que hay un destello y un brillo de esperanza. Esto se nota más que nada en el capítulo 3. Aquí hay una especie de bálsamo de misericordia y un jardín de flores fragantes, rodeado en medio de tanto sufrimiento. Un paraíso en medio del desierto. Específicamente en Lamentaciones 3, 22, 23, 24, 26, 31 y 32. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. El sufrimiento y el lamento da lugar al alivio, a la paz y a la esperanza de vida que hay en Cristo. De esta manera, en el libro de Lamentaciones, reluce tanto el Cristo crucificado como resucitado. ¿Y dónde vemos al Cristo en su pasión y cruz? ¿Dónde está plasmada la obra de Cristo en este libro? En Lamentaciones 1:2, por ejemplo, notamos a Jesús que está en el huerto de Getsemaní y amargamente llora en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas. Todos sus amigos le faltaron. Continuando más adelante, en Lamentaciones 2:15, dice, como refiriéndose al sufrimiento de Cristo crucificado, ante el cual sus enemigos se le burlaban, ¿no? Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas. También en Lamentaciones 3:8 se describe la oración de Jesús en la cruz. Aun cuando clamé y di voces, cerró los ojos a mi oración. Es un eco del Salmo 22 que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es aquí, en este Cristo crucificado, donde se nos revela la misericordia de Dios que tiene la última palabra. Es el mismo Jesús que se lamenta y llora por Jerusalén al entrar el Domingo de Ramos, como dice en Lucas 19:42. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Y es el mismo Cristo quien, como sustituto por el pecado de Israel, entrega el templo de su cuerpo, como dice Juan 2:21, derramando también su sangre del nuevo pacto, sufriendo la justa ira del Padre por nuestros pecados, para la remisión de nuestros pecados, como dice Jeremías 31:31 y Mateo 26:28. Así que aquí está la misericordia del Señor en Lamentaciones 3, en el Cristo crucificado. Dice en Lamentaciones 3:30,
dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Tal como Jesús había enseñado en Mateo 5:39. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es lo que él experimentó en su pasión. Y en Lamentaciones 3, 60 y 61, dice Jesús orando al Padre desde la cruz: Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová. San Pedro, en su primera carta, 1 Pedro 2:23, recuerda este evento, al testificarnos que Jesús, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y otra profecía sobre Cristo, además, se encuentra en Lamentaciones 4:20, donde se nos presenta a Jesús como el ungido, es decir, el Mesías o el Cristo, que siendo la vida misma, sería apresado y condenado. Dice Lamentaciones 4:20, el aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Y sabemos que se refiere a Jesús, porque siglos más tarde el anciano Simeón tomaría en brazos al niño Jesús y le sería revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Lucas 2:26. A nosotros también nos es revelado en la Pascua de Cristo que Él, siendo la resurrección y la vida, no quedaría en la tumba para siempre. Al tercer día, este ungido del Señor resucitará. Esto nos permite entender que ante tanta tristeza y lamento, Jeremías, contemplando todo esto, tanta desolación, a pesar del dolor, contempla con la fe que mira desde su pasado sombrío hacia el futuro misericordioso y glorioso de la cruz y resurrección de Cristo. Y es por eso que se llena de esperanza nuevamente en un Dios que sigue siendo fiel. De esta manera es que Jeremías puede pasar del sufrimiento a la paz, de la tristeza al gozo, de la desolación a la esperanza en Dios, incluso en su sufrimiento. Por la fe, él puede decir en Lamentaciones 3:24, yo sé que mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Esperaré en su gracia en Cristo, dice el profeta. Así que, hermanos, cuando todo parece estar perdido, cuando los enemigos han vencido y destruido a Jerusalén, aparentemente han destruido la iglesia, cuando hay muerte en derredor, abriéndose camino entre las calles hambrientas de una ciudad devastada, sin embargo, confía como Jeremías y di, esperaré en la fidelidad y la misericordia de Dios. Es cierto, hay un castigo ejemplar de Dios hacia su pueblo egoísta y altanero, pero no será para siempre. El Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Lamentaciones 3, 31 y 32. Dios no se alegra en castigar a sus cristianos por sus idolatrías, sino que se duele en tener que castigar a su iglesia desobediente e infiel, como Dios mismo le dice por boca del profeta Joel. Joel 2, 2 y 13. Dice Jehová, convertíos a mí con todo corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Esto lo había dicho Dios por boca del profeta Joel hacia el año 840 a.C., es decir,
unos 250 años antes de que ejecutara su juicio justo contra Jerusalén. Al igual que un buen padre, después de varias y repetidas veces hablar a sus hijos y estos no le hacen caso, no le queda otra a Dios que disciplinarnos, como hizo con Israel, como correctivo necesario para que se volvieran de todo corazón a Él. Pero este castigo no significa que Dios nos haya abandonado como iglesia, como pueblo de Dios. Significa precisamente que Él está llamando a su iglesia hoy al arrepentimiento sincero de sus pecados, que nos volvamos a su santa palabra, porque llegará el día, como dice en el credo apostólico, que Cristo ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Llegará el día en que Cristo, en el último día, volverá visiblemente en gloria para juzgar al mundo con justicia. Y como dice en Hechos 17, Dios ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Y ese día del Señor llegará como ladrón en la noche. 2 Pedro 3:10. Así que, hermanos, el fin de todo se acerca. Pórtense juiciosamente y no dejen de orar. 1 Pedro 4:7. Y el mismo San Pedro indica que antes del fin del mundo, el juicio divino comenzará por su propia iglesia, así como comenzó por Jerusalén. El juicio de Dios comenzará con sus cristianos. Dice en 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, por la iglesia. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hermanos, lo que está sucediendo a la iglesia cristiana en el mundo entero, en estos días finales del mundo, ¿no será el juicio correctivo de Dios, purificador, que ya ha comenzado? Cristo, ten piedad de nosotros, iglesia idólatra e infiel. Cristo, ten piedad de nosotros, iglesia altanera, orgullosa e infiel a tu santa palabra. Cristo, ten piedad de nosotros, que vivimos cómodamente sin oír ni querer aprender la palabra de Dios. Kyrie eleison. Cristo, como dice en Lamentaciones 5:21 Jeremías, Cristo, haznos volver a ti y nos volveremos. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo necesario que es el libro de Lamentaciones de Jeremías para la iglesia actual? Nos muestra el obrar de Dios en la historia de la iglesia. Nos muestra que lo que le sucedió a Israel en el pasado ciertamente nos pasará a nosotros como iglesia cristiana. Vamos a pasar por aflicción, vamos a pasar por pruebas y por tribulación y sufrimiento en los días previos al retorno de Cristo. Los falsos profetas no quieren decir esto, no quieren enseñar esto, quieren engañar al pueblo de Dios. Pero Jeremías y nosotros nos lamentamos profundamente de nuestros pecados y deseamos volvernos a Dios sinceramente. ¿Cómo? Enseña el doctor Lutero en el Catecismo, en el tercer mandamiento: santifica el día de reposo, vayan al culto, congréguense, porque debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no tener en poco la predicación y su palabra. No tener en poco la predicación y su palabra, mas debemos tenerla por santa y oírla y aprenderla de buena gana. Por la fe en Cristo tenemos esta plena certeza en la misericordia de Dios. La misericordia de Dios hacia su iglesia, que es nueva cada mañana. Grande es tu fidelidad, como dice Lamentaciones 3:23. Así que recordemos esto: si Dios
humilla a su iglesia, como lo va a hacer, como tiene determinado hacer, humillar a su iglesia altanera, egoísta e idólatra, ciertamente luego, por su misericordia, la exaltará y glorificará con él, con Cristo. Esto es lo que nos enseña el libro de Lamentaciones de Jeremías. Por más grande que sea la tragedia que nos venga como congregación, como parroquia, como pueblo de Dios, como iglesia cristiana, como cristianismo, tal como obró en el pasado con su pueblo Israel del Antiguo Testamento, así Dios obrará también según su designio en el presente y futuro inmediato con la iglesia. Y recordemos esto, que Jerusalén y el templo y la ciudad, 70 años después de lo relatado en Lamentaciones, fue reedificada junto con el templo. Todo esto nos relatan los libros de Esdras y Nehemías. También nuestro Señor Jesucristo murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Es por esa razón que vemos que es muy grande la fidelidad de Dios, que es nueva cada mañana, que el Señor cambia la tristeza en esperanza, el gozo en alegría, en todos los que creemos en Jesús, nuestro Señor, muerto y resucitado. Que la paz de Dios, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios nos ayude a volvernos a Él sinceramente, en arrepentimiento de nuestros pecados y en verdadera fe y estima y aprecio por esta santa palabra de Dios. Que el Señor los sostenga en toda situación. En Cristo Jesús. Amén.